La temperatura. La temperatura es una propiedad de la materia, cuya magnitud se mide con el termómetro. A escala microscópica, la temperatura indica el grado de agitación que poseen los átomos o moléculas de una sustancia. Esta propiedad de la materia está estrechamente relacionada con una forma de energía, el calor. Toda variación de la temperatura de un cuerpo indica que ha habido una absorción o cesión de calor entre el cuerpo en cuestión y el medio que lo rodea. Cuando un cuerpo recibe calor, se produce un aumento en la velocidad con que se mueven sus partículas y por tanto un aumento de su temperatura. A continuación veremos el documental completo. Temperatura. La temperatura de un objeto nos indica lo caliente que está, si bien esto no es lo mismo que la cantidad de calor que el objeto contiene. Por ejemplo, un chispazo está mucho más caliente que una taza de té, pero la taza de té es más grande y contiene una mayor cantidad de calor. Utilizamos termómetros para medir la temperatura. Están marcados con una escala que indica la temperatura. La mayoría de los países emplean la escala Celsius, también llamada escala centígrada. En esta escala los números están elegidos de tal manera que el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. Algunas veces las previsiones del tiempo y las temperaturas de las cocinas se indican en grados Fahrenheit. En dicha escala el agua congela a 32 grados y hierve a 212 grados. En un día templado la temperatura es de alrededor de 20 grados Celsius o aproximadamente 70 grados Fahrenheit. El Valle de la Muerte, situado en California, Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Las temperaturas pueden alcanzar en él los 45 grados Celsius o incluso más, por lo tanto son pocas las cosas que pueden vivir allí. El lago Baikal, situado en Siberia, es uno de los lugares más fríos de la Tierra. Las temperaturas pueden llegar a ser incluso de menos de 50 grados Celsius o inferiores. Existen diferentes tipos de termómetros. Algunos, como este, dependen del hecho de que el alcohol o el mercurio líquido se dilatan al calentarse. A medida que aumenta la temperatura, el líquido situado en el bulbo del extremo del termómetro se dilata y se mueve hacia arriba por el interior del tubo estrecho. La posición alcanzada por el líquido indica la temperatura sobre una escala. Algunos termómetros son únicamente unas tiras de cuadrados impresas sobre una pieza de papel. Los cuadrados se tratan con productos químicos especiales que cambian de color para diferentes temperaturas. Otros termómetros son eléctricos. Disponen de una pequeña sonda conectada mediante cables a una unidad de medida. Cuando la temperatura cambia, el flujo de corriente que pasa por la sonda se modifica. Los termómetros eléctricos se utilizan mucho en la industria y medicina. La temperatura puede controlarse utilizando termostatos. El empleo más común de estos es en las calefacciones centrales. El termostato se sitúa en la pared y su función consiste en mantener constante la temperatura, conectando y desconectando de manera automática la corriente. La mayoría de planchas, hornos, frigoríficos y congeladores disponen en su interior de un termostato. Por ejemplo, cuando una plancha está suficientemente caliente, el termostato corta el paso de la corriente. Deja pasar nuevamente la corriente cuando la plancha se enfría. Muchos termostatos disponen de lo que se conoce como un bimetal. Se trata de una banda formada por dos metales diferentes unidos entre sí. Cuando la temperatura aumenta, el bimetal se calienta y uno de los metales que lo forman se dilata más que el otro. Esto hace que el bimetal se curve. Al curvarse, hace que se separen los contactos interrumpiendo el paso de la corriente. Cuando la temperatura disminuye, el bimetal recupera la posición recta restableciendo el contacto. Así se restablece nuevamente el paso de la corriente. No todos los termostatos son eléctricos. En un horno de gas, el termostato controla el flujo de gas. La temperatura. La temperatura es una propiedad de la materia, cuya magnitud se mide con el termómetro. A escala microscópica, la temperatura indica el grado de agitación que poseen los átomos o moléculas de una sustancia. Esta propiedad de la materia está estrechamente relacionada con una forma de energía, el calor. Toda variación de la temperatura de un cuerpo indica que ha habido una absorción o cesión de calor entre el cuerpo en cuestión y el medio que lo rodea. Cuando un cuerpo recibe calor, se produce un aumento.
Las temperaturas pueden alcanzar en él los 45 grados Celsius o incluso más. Por lo tanto, son pocas las cosas que pueden vivir allí. El lago Baikal, situado en Siberia, es uno de los lugares más fríos de la Tierra. Las temperaturas pueden llegar a ser incluso de menos de 50 grados Celsius o inferiores. Existen diferentes tipos de termómetros. Algunos, como este, dependen del hecho de que el alcohol o el mercurio líquido se dilatan al calentarse. A medida que aumenta la temperatura, el líquido situado en el bulbo del extremo del termómetro se dilata y se mueve hacia arriba por el interior del tubo estrecho. La posición alcanzada por el líquido indica la temperatura sobre una escala. Algunos termómetros son únicamente un aumento en la velocidad con que se mueven sus partículas y, por tanto, un aumento de su temperatura. A continuación veremos el documental completo. Temperatura. La temperatura de un objeto nos indica lo caliente que está, si bien esto no es lo mismo que la cantidad de calor que el objeto contiene. Por ejemplo, un chispazo está mucho más caliente que una taza de té, pero la taza de té es más grande y contiene una mayor cantidad de calor. Utilizamos termómetros para medir la temperatura. Están marcados con una escala que indica la temperatura. Tiras de cuadrados impresas sobre una pieza de papel. Los cuadrados se tratan con productos químicos especiales que cambian de color para diferentes temperaturas. Otros termómetros son eléctricos. Disponen de una pequeña sonda conectada mediante cables a una unidad de medida. Cuando la temperatura cambia, el flujo de corriente que pasa por la sonda se modifica. Los termómetros eléctricos se utilizan mucho en la industria y medicina. La temperatura puede controlarse utilizando termostatos. El empleo más común de estos es en las calefacciones centrales. El termostato se sitúa en la pared y la mayoría de los países emplean la escala Celsius, también llamada escala centígrada. En esta escala los números están elegidos de tal manera que el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. Algunas veces las previsiones del tiempo y las temperaturas de las cocinas se indican en grados Fahrenheit. En dicha escala, el agua congela a 32 grados y hierve a 212 grados. En un día templado, la temperatura es de alrededor de 20 grados Celsius o aproximadamente 70 grados Fahrenheit. El Valle de la Muerte, situado en California, Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra.